la asistencia. Mi nombre es Paola Vera, soy la presidenta de la Fundación Protege tu Huella. Me acompaña ahí a mi lado en la pantalla, no sé si está a este lado, en mi pantalla está a este lado, Andrés Peñailillo, que le voy a pedir que por favor active el micrófono y salude antes de comenzar. Hola, hola, buen día. Ahí está Andrés. Vamos a partir entonces hoy día con una pequeña encuesta que le voy a pedir a Isabel que la lance. Son 4 preguntas cortitas que nos van a dar una información relevante para lo que vamos a conversar hoy día. Así es que ahí vamos a esperar que Isabel la lance. ¿Ahí les aparece? Sí, tienen que hacer ahí clic. Son 4 preguntas. La primera es si saben o si conocen lo que son estas fake news o noticias falsas. La segunda es si alguna vez les ha llegado, ¿ustedes creen que les ha llegado una noticia falsa? La tercera dice es cuando le llegó, si es que le llegó, ¿qué le sucedió? ¿Se dio cuenta? ¿Después le contaron que era una noticia falsa o nunca ha recibido una noticia falsa? Y la última, desde su perspectiva, ¿usted cree que sabría cómo reconocer si una noticia es verdadera o es falsa? Los invitamos a responder entonces, nos vamos a tomar unos minutos. Esta información nos sirve a nosotros como base para comenzar la presentación de hoy. Así es que ahí ya están respondiendo, llevamos un 24%, un 30% de respuestas, así que nos falta todavía. Y ahí vamos a comentar entonces los resultados. Súper, ahí vamos en el 36%. Los invitamos y les invitamos a que cliquen y aprieten la alternativa que consideren más correcta para ustedes. ¿Sabe qué son las fake news? ¿Le ha llegado alguna vez una noticia falsa? Cuando le llegó la noticia, ¿qué hizo? ¿Qué le sucedió? Y si sabría o no cómo reconocer una noticia falsa. Llevamos un 40%, así que tenemos todavía tiempo. Todavía tenemos. Vamos de a poquito. Y también van ingresando más, así que ahí vamos ya en 44 participantes. Y también comentarles que esta jornada, que me faltó decir en un principio, es por macrozonas, así que estamos desde la región de Arica hasta Valparaíso presentes en esta jornada. Así que Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Sí, vi ahí por ahí alguien de Pica que saludó en el chat, así que saludos a Pica. Todo el norte. Yo estoy acá desde Concepción, no se nota, pero estoy con una mantita en las piernas, hace frío. Super. Andrés está en Santiago. Estoy en Santiago, igual hay un poco de sol, pero hace frío, está fresco. Así es que sí. Desde Iquique hay Alejandro, saludos. Súper. Ya vamos en un 58%. Valparaíso, Victoria, bienvenida. Saludos desde Atacama, Copiapó, Gladys. Por ahí tiene que estar esta Gladys. Ahí está la Gladys. Súper, ya vamos. Saludos desde Tocopilla. 55%, no sé si te parece, sí, Paola, que podamos cerrar la votación con el 55%. Sí, dame un minuto más, por si alguien más todavía está votando. Solo demos un minuto más, pero un 55 ya es una buena cantidad como para poder comentar los resultados. Demos un minuto más entonces. Ahí está Edith desde Arica. Muy bien. ¿Por alguna razón es idea mía o bajamos de 55 a 53? No sé cómo. Porque ingresaron más. Porque ingresaron más. Ya, ok, ahí está. Sí. Igual démosle posibilidad a los que vienen ingresando que voten. Vamos a esperar unos segundos más. Y de ahí empezamos por comentar los resultados. Ahí sí, te sobrepasamos el 55%. Ahí sí. Ya, Isabel, yo creo que con eso estamos listos y vamos a compartir los resultados para que vean qué fue lo que respondieron.
Ahí están los resultados. Entonces ahí están compartiendo los resultados. La primera dice, ¿sabes lo que son las fake news? Tenemos ahí, miren, 50-50, súper bien. Así es que esperamos contribuir con el 50% que no sabe, y los que sí saben, esperamos también que puedan comprobar sus métodos o sus medios para comprobar cuando una noticia es falsa. Así que súper bien, estamos contentos, ya partimos contentos de saber que vamos a ayudar a todos los que están presentes. La segunda dice, ¿les ha llegado una noticia falsa? El 69% responde que sí, así es que estamos ante la evidencia de que es algo que les ha sucedido, que es súper bien para nosotros. La número 3 dice, cuando le llegó una noticia falsa, ¿qué le sucedió? Un 50% dice que me contaron después que era una noticia falsa. Un 35% señala que se dio cuenta que era una noticia falsa, y un 15% dice que nunca ha recibido una noticia falsa. Y la pregunta número 4, que dice, ¿sabría cómo reconocer una noticia falsa? Y un 81% dice que no sabría cómo reconocerla. Así es que esperamos entonces que la charla que les vamos a dar hoy día los ayude a que puedan reconocer este tipo de noticias, a saber cómo les afecta a ustedes y a la comunidad en general. Así es que esperamos que después de esta charla se vayan con herramientas para poder reconocer estas noticias. Así que sí, súper bien. Vamos a cerrar entonces, Isabel. ¿Estamos bien, Andrés, con eso? Sí, sí, perfecto. Ya tenemos datos como para ir orientando un poco la presentación. Perfecto. Entonces, darles la bienvenida de nuevo y vamos a partir por compartir pantalla y empezar entonces esta charla de hoy que se llama Fake News, que, tal como decía Isabel, son las noticias falsas. Y la vamos a presentar, y de ahí en adelante la vamos a tratar como noticias falsas para que no nos enredemos. ¿Sí? Esta es la palabra en inglés, fake news, pero en español y en Chile las tratamos simplemente como noticias falsas. Entonces vamos a partir brevemente contándoles quiénes somos. Nosotros, la Fundación Protege tu Huella, es una fundación creada hace como 2-3 años, ya perdimos un poco la cuenta. Está constituida por personas naturales, ¿cierto? Somos un grupo como de 6-7 personas, somos chiquititos. La mitad de nuestro grupo son personas que están ligadas al ámbito de la ciberseguridad o de la informática, y la otra mitad somos de profesión profesores. Entonces tratamos de juntar este tema que era tan importante como la ciberseguridad con la educación, con la intención entonces de poder enseñarles a los colegios, a los papás, a la comunidad en general, la importancia que tiene que nos cuidemos en Internet, de lo que posteamos en Internet y de lo que está pasando. Entonces de eso se trata un poco quiénes somos. Así es que los expositores de hoy día es quien les habla. Mi nombre es Paola Vera, y Andrés Peñailillo, que está ahí, que ya saludó, y Andrés en este momento tiene el cargo de oficial de seguridad de la información en la Universidad de Chile, por lo tanto es una persona que está constantemente al día con lo que está sucediendo en temas de ciberseguridad en el país. Así es que los dos somos quienes estamos a cargo hoy día de entregarles esta charla, que esperamos contribuya lo más que pueda con lo que puede llegarles día a día y las decisiones que pueden ir tomando. La charla de hoy está dividida en 4 partes, como aparece ahí en la pantalla. La primera de ellas es la historia de las noticias falsas, de dónde salieron, y nos vamos a dar cuenta que han existido prácticamente desde el principio de los tiempos. ¿Qué son? ¿Cómo definimos las noticias falsas? ¿Qué significan? Después, la tercera parte, cómo prevenir. ¿Cuáles son los consejos que nosotros podemos en estos momentos presentarles para que ustedes tomen buenas decisiones? Y vamos a concluir con algunos ejemplos de noticias falsas en Chile y comentar incluso una que llegó ayer, que está como fresquita. Así es que ahí vamos a esperar contribuir entonces a que tomen buenas decisiones. La primera y la segunda parte de la charla está a cargo de Andrés, y las últimas 2 están a cargo mía. Sin embargo, por favor, los invito desde ya a cualquier comentario, cualquier pregunta, la vayan escribiendo ahí en el chat, y Isabel nos va a traspasar la información, nos va a interrumpir la charla para que podamos ir respondiendo, y al final de la charla de todas maneras hay un tiempo para que escuchemos sus experiencias, sus consultas, sus dudas al respecto, con la idea, insisto, de que se vayan con la mejor información y que la puedan replicar también y comentar en sus familias, porque esto es algo que les va a servir a ustedes, pero también a toda la comunidad. Entonces, sin más, partimos con Andrés. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Bueno, saludarlos, ¿cierto? Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Andrés Peñailillo, soy ingeniero, como dijo Paula, trabajo en ciberseguridad en la Universidad de Chile, y hoy día les quiero compartir un poco
en la historia de cómo surgen las fake news o las noticias falsas. Bueno, quiero comenzar mi parte de la presentación, ¿cierto?, con una historia. Esta historia fue planteada por Platón hace mucho, mucho tiempo, ya por allá por el año 380 a.C., y cuenta más o menos lo siguiente. La historia habla sobre la vida de un grupo de prisioneros o personas que se encuentran encadenadas desde su infancia atrás de un muro dentro de una caverna, ¿ya? Allí un fuego ilumina el otro lado de un muro y los prisioneros ven las sombras que se proyectan en el fondo de la caverna, ¿ya? Estos objetos obviamente son manipulados por otras personas y les hacen tener la sensación de ver imágenes en el fondo de la caverna. Platón explicaba que los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real. Él siempre decía que los prisioneros que estaban ahí pensaban que esa era su realidad. En un momento, uno de los prisioneros consigue liberarse de las cadenas y comienza, sin saberlo, a salir al exterior, ¿ya? Este observa la luz más allá del muro y fuera de la caverna, ¿cierto? Y comienza un aprendizaje y empieza a ver cosas que habían en el exterior, la luz, las estrellas, el sol, etcétera, ¿cierto? Bueno, está de más decir, ¿cierto?, que al momento de salir a la luz, casi es cegado por la cantidad de luz que vio, acostumbrado siempre a la oscuridad. Poco a poco, el hombre que logró salir, ya acostumbrado, ¿cierto?, a la luz del día y con cierta dificultad y temor, ¿cierto?, empezó a avanzar. Finalmente, el hombre regresa para compartir este descubrimiento que tuvo con el resto de los prisioneros, ya que sentía que tenía la obligación de contar esta historia y contar lo que había descubierto a las personas que estuvieron con él. Avanza, Pablo, por favor, con los tres tips. Cuando regresa a la caverna por los otros prisioneros, el hombre, que no puede ver bien, ¿cierto?, porque dijimos que ya estaba cegado por la luz de fuera, trata de convencer a los prisioneros que estaban en la caverna, y no les fue bien, ¿ya? No querían salir de la caverna, y Platón contaba aquí a través de Sócrates, porque esta es una historia un poco más de filosofía, afirmaba que los prisioneros podían hacer lo posible por evitar salir de la caverna, por evitar enfrentarse a esa travesía, incluso llegar a matar a quien se atreviera a intentar liberarlos. Estaban tan acostumbrados a estar en una caverna con estas sombras que no veían que fuera de la caverna podía existir otro mundo, podía existir otra realidad que era la que ellos conocían. Si pasamos al slide siguiente, Paola, por favor. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cierto?, qué tiene que ver esta historia filosófica de Platón, de Sócrates, de hace 380, del año 380 a.C., con las fake news. Bueno, acá la comparación que quiero que se entienda un poquito, ¿ya? La pandemia hoy en día, ¿cierto?, nos ha encerrado prácticamente en una caverna. No estamos en una caverna, pero sí estamos dentro de nuestra casa, ¿cierto? Estamos en cuarentena, no podemos salir, está limitada nuestra movilidad. Por lo tanto, se asemeja un poco a la vida que tenían estas personas en la caverna de Platón, ¿ya? Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a estar en un ambiente cerrado, estamos acostumbrados a mirar la pantalla del teléfono, mirar la pantalla del televisor, ¿cierto? Y esta comparación de las sombras que veían las personas en la cueva es muy similar a las imágenes que vemos hoy en día en las pantallas del teléfono y en las pantallas del televisor, ¿ya? Y por eso quería hacer esa pequeña relación entre esta persona que sale a la luz y descubre que lo que él veía no era la realidad. Hoy en día, por ejemplo, nos vemos enfrentados a una lluvia constante de cifras de cantidad de fallecidos por COVID, cantidad de infectados por COVID, bonos COVID, ¿cierto? Ayudas sociales que muchas veces son muy atractivas, ¿cierto? Y estas noticias falsas se aprovechan de esta necesidad de las personas o de esta información o de esta lluvia de información, como lo vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? Para empezar a difundir noticias que son de dudosa procedencia y obviamente van a depender de la persona que las difunde. Me temo que la caverna de hoy, ¿cierto?, como comentaba, haya quedado reducido a estar pendiente de lo que pasa en redes sociales, como por ejemplo en Twitter, en Facebook, Instagram o WhatsApp, ¿ya? Muchas veces las personas, nosotros, ¿cierto?, nos dejamos encadenar a una realidad, ¿cierto?, que no es la realidad que corresponde, y muchas veces no estamos dispuestos a ir más allá. O sea, si me llega algo por WhatsApp, si leo algo en Internet, probablemente me voy a quedar con eso y no voy a cuestionarme mucho más allá, ¿ya? Porque en el fondo
la comodidad está en que si alguien me envía algo, o si alguien me cuenta algo, tiendo por lo general a creer. Paola, si puedes pasar, por ejemplo, por favor, las dos siguientes, la siguiente también. Por un lado, la comparación que comentaba, ¿cierto?, es la desinformación que está representada por estas personas que manipulaban estos objetos para proyectar sombra en la pared, ¿cierto? Y por otro lado está los usuarios que somos todos nosotros, ¿cierto?, que estamos literalmente encerrados en una caverna hoy en día, que muchas veces no cuestionamos la información que recibimos de distintas fuentes. Y si se fijan ahí, está por una parte la desinformación, por otra parte los usuarios que no verificamos la información, y por otra parte estos medios que nos están proyectando y nos están entregando información. Con esto no quiero decir que Facebook, Twitter, Instagram, Telegram o cualquier otra red social sean malas por sí, sino es que la forma en que se utiliza la tecnología para poder difundir esta información es lo que es un poco cuestionable. Siguiente slide, por favor, Paola. Bueno, pero ¿qué son las fake news en realidad? Y para referirnos a fake news, el término fake news es un término en inglés que significa básicamente noticia falsa. Es una noticia que no es verdad, una noticia falsa. Por lo tanto, de ahora en adelante, desde este momento en adelante, le vamos a referir a las fake news como noticias falsas, ¿ya? Si se fijan en la imagen que aparece en la presentación, corresponde a un dibujo, a una ilustración de Frederick Burr, publicada en el año 1894. O sea, si ya pensamos que a lo mejor las fake news es un término nuevo, a lo mejor es como es un término en inglés, ¿cierto? Uno lo puede pensar como algo que salió hace poco, que empezó a tener auge hace poco. Y esto viene casi como lo dijo Isabel, ¿cierto?, al principio, desde el inicio de los tiempos. Casi desde que las personas somos personas y logramos tener comunicación, casi viene desde esa fecha. Obviamente no hay data relacionada, ¿cierto?, respecto de desde cuándo comenzaron las noticias falsas, pero hay evidencias que partieron hace mucho rato. Bueno, las noticias falsas básicamente consisten en contenidos difundidos principalmente a través de sitios web, principalmente a través de la tecnología, como les comentaba, ¿cierto?, y por redes sociales como Twitter o Facebook. Aunque en la actualidad también se propagan mucho más rápidamente que por redes sociales a través de los sistemas de mensajería instantánea que la mayoría de las personas ocupamos, ¿cierto?, como WhatsApp, Telegram o incluso por Instagram también, que son redes sociales que están orientadas para mostrar imágenes, pero también tienen una fuerte penetración en el uso de las personas hoy en día. Estas noticias falsas se difunden muchas veces con la intención deliberada de engañar, inducir a error, manipular las decisiones personales, desprestigiar muchas veces, ¿cierto?, o enaltecer a una institución. Normalmente estas noticias falsas se difunden con ese objetivo, con el objetivo de dañar o ir en desmedro o beneficiar a una institución. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Al igual que la historia de la cueva de Platón, ¿cierto?, existen terceras personas que buscan manipular nuestra percepción de la realidad. Y a eso me refería con que la tecnología en sí no es mala, sino es que las personas que quieren hacer este uso erróneo de la tecnología, ¿cierto?, son las que tratan de engañar la opinión de la población. Por lo tanto, mientras existan personas que sigamos creyendo en estas noticias y sigamos difundiéndolas sin verificar la fuente, probablemente este tipo de actividad vaya a seguir. Por ejemplo, un caso que no tiene mucha relación con una fake news, pero sí que lo quiero comparar desde el punto de vista de que el caso de Pepito Pagadoble, que probablemente ustedes lo hayan escuchado, se ha difundido muchas veces en televisión, se ha difundido en medios de prensa, ¿cierto? Y se ha dicho que es una estafa, que se ha dicho que es un bulo, ¿ya? A pesar de esto, a pesar de que han salido entrevistas, han salido programas, han salido información en noticieros de que esta actividad es falsa, ¿cierto? Hay personas que siguen cayendo en el bulo. Yo me he encontrado antes, ¿cierto? No ahora que estamos en cuarentena, pero cuando andaba por el centro, veía a estas personas que andaban con este juego de Pepito Pagadoble y había mucha gente alrededor. Probablemente algunos son los mismos que están ahí tratando de incitar a que las personas apuesten, pero también hay una gran cantidad de personas que están ahí por curiosidad o porque no han visto esta noticia. Siguiente slide, por favor, Pau. Te voy a molestar ahí durante toda mi parte. En la siguiente presentación, en la siguiente slide que están viendo en pantalla, ¿cierto?, les comparto una estadística que se realizó en el año 2018.
¿ya? En esta estadística pueden ver que el total no suma el 100% porque las preguntas eran de selección múltiple, o sea, una persona que respondía a la encuesta podía marcar más de una alternativa, por lo tanto no da el 100%, ¿ya? Las opciones que quiero destacar, que son las que tienen más peso, son las dos primeras que responden a la pregunta ¿por qué se generan las noticias falsas? La primera respuesta que tiene el 88%, ¿cierto? Decía, para perjudicar la imagen y la reputación de las personas u organizaciones. O sea, el 88% de las personas que respondieron a esta encuesta sabían que las noticias falsas tenían como objetivo perjudicar la imagen o la reputación de una persona, o de una empresa, o una organización. La segunda respuesta que tiene alto ranking dentro de esta encuesta es la respuesta a la pregunta ¿por qué quien la genera cree que puede sacar un beneficio personal o para el colectivo al cual pertenece? O sea, hay un interés detrás de difundir una noticia falsa que además de perjudicar a una persona, hay un objetivo que busca beneficiar a la persona. O sea, siempre alguien quiere beneficiarse difundiendo una noticia falsa, ¿ya? Y finalmente, solo para comentar y no extenderme mucho en este gráfico, ¿cierto? Tan solo el 14,9% elige por una humorada o un malentendido, ¿ya? Que alguien a lo mejor por chiste comparte una noticia que es falsa, o sabiendo que es un chiste, ¿cierto? La comparte sin saber si la otra persona que la va a ver lo toma como chiste o no, también lo puede tomar como una noticia verdadera. La fuente está citada abajo, no se alcanza a ver en la presentación, pero si después Isabel les comparte la presentación, pueden ir a mirar la fuente. Nosotros siempre tratamos de difundir la fuente de donde obtenemos toda esta información, porque así también predicamos, ¿cierto?, con la palabra, de que nosotros siempre decimos que ustedes verifiquen la fuente y nosotros no les entregamos la fuente. Entonces, por eso tratamos solamente como dato adicional de entregarles la fuente. Pasamos al siguiente slide, por favor, Paola. Bueno. ¿Cuáles son los peligros de las noticias falsas? O sea, ¿qué malo puede haber detrás de compartir una noticia falsa? Bueno, en primer lugar, son 3 puntos que quiero destacar. Pueden haber otros peligros también, pero estos son los más importantes. En primer lugar, existe el término de infodemia. Infodemia es un término que relaciona información, una gran cantidad de información, ¿cierto? Que son datos que se difunden y muchas veces son información falsa, con el término de pandemia, ¿ya? El término pandemia referido a la rapidez en la cual se propaga una información falsa. Las infodemias pueden propagarse por errores, como indicaba anteriormente, ¿cierto? Por alguien que compartió una noticia por error, o por alguien que la comparte sin verificar, ¿cierto? Por desinformación de la persona, o por un rumor. Por ejemplo, lo que comentaba respecto a rumores de la emergencia sanitaria que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Lo que puede dificultar un poco la respuesta efectiva y crear confusión o desconfianza en las personas. Probablemente Paola lo va a tocar en su parte, pero hay noticias que dicen que nos ganamos un bono COVID o que van a entregar una ayuda social, ¿cierto? Y que me incitan a compartir esa información siendo que es falsa. En segundo término, también tenemos lo que se conoce derivado de las fake news o noticias falsas, son las funas, ¿ya? La funa es el nombre con el cual se conoce a Chile, y exclusivamente en Chile, a pesar de que otros países también lo han adoptado, a la manifestación de denuncia o repudio público contra una persona o un grupo. Provienen del mapudungún, y de hecho por eso es un término netamente originado acá en Chile, ¿cierto? Que significa algo podrido o que se echa a perder. Eso significa el mapudungún funa. Este tipo de denuncia pública, ¿cierto? Por lo general son denuncias públicas, pueden llegar a ocasionar mucho daño. Si es que la funa es falsa, sobre todo, ¿cierto? O si el afectado resulta ser inocente después de que lo funan. Incluso podría terminar en actos de violencia física, ¿cierto? Hemos visto hoy en día en muchos casos en televisión, como por ejemplo lo que conversábamos con Paola, respecto de Tomasito, ¿cierto? Que se compartió información que apuntaba que un familiar era el responsable, y la gente compartía esa información por redes sociales, y hubo incluso actos de agresión física, ¿cierto? Querían apedrear el vehículo donde llevaban detenido a la persona, apedrearon organizaciones como la PDI, ¿cierto? Entonces puede llevar a otro acto que no sea solamente compartir algo, sino que puede llegar a un nivel mucho mayor y de agresividad física incluso. El último término que quería compartir con ustedes es que se refiere a la manipulación de información, es lo que se conoce como astroturfing, ¿ya?
que lo voy a mencionar solamente para que entiendan un poco el término, ¿ya? Astroturfing viene del inglés, que significa césped artificial o piso falso, ¿ya? La manipulación de la opinión, que es este término que voy a referirme ahora, es una técnica publicitaria que consiste en difundir un mensaje por las redes sociales, ¿ya? Cualquier mensaje por las redes sociales, para crear una corriente de opinión falsa que se hace pasar por espontánea y popular. O sea, y de ahí que se asocia un poco al término de piso falso, ¿ya? El objetivo de esta técnica es que los receptores de la información o del mensaje, ¿cierto?, crean que se trata de una opinión válida de parte de muchas personas de forma natural, de forma espontánea, ¿ya? Ocultando obviamente muchas veces que por atrás existe el interés o la manipulación de una marca muchas veces, ¿cierto?, que está detrás de este mensaje o de este bulo. Existen numerosos casos de manipulación de información, como por ejemplo dentro del mundo corporativo. En el 2013, por ejemplo, el coreano Samsung, la empresa Samsung, ¿cierto?, fue multada en Taiwán por organizar una campaña de desprestigio en contra del competidor directo que tenía, que es HTC. También, y tiene relación con la imagen que están viendo ahí en la presentación, ¿cierto?, el conocido caso del candidato presidencial Andrew Yang, que armó también todo un conjunto de información relacionada a supuestos adherentes a su campaña. Y obviamente también tenía por detrás un objetivo político. Siguiendo con la siguiente slide, ¿cierto? Quiero plantear la pregunta de, ¿será posible contrarrestar el efecto negativo que se provocan en las personas o en las organizaciones, ¿cierto?, una noticia falsa? Y lamentablemente la respuesta es no. Muchas veces no se puede contrarrestar esta difusión de una noticia falsa. Uno de los peligros de la desinformación, ¿cierto?, o de la propagación de una noticia falsa es la rapidez con la cual avanza el contenido, la rapidez con la cual las personas reciben la información y se propaga a través de redes sociales. Por lo tanto, la comprobación de la veracidad o de la realidad de esta información es indispensable. No obstante, en algunas ocasiones puede ser muy tarde, ¿cierto? Puede ser que ya lo compartí porque tuve una emoción, ¿cierto? Porque me dio rabia una noticia, porque me dio impotencia, porque estoy muy alegre incluso, ¿cierto? Entonces esa emoción humana que todos los seres humanos tenemos, ¿cierto?, nos llevan a querer compartir la información y tratar de advertir a lo mejor a nuestros cercanos de que hay algo que pasó, que yo me enteré y tuve una reacción emocional, ¿ya? Las noticias falsas funcionan, por ejemplo, muchas veces como las mentiras, ¿ya? Una vez que una persona miente, ¿cierto? Si yo miento, digo una mentira, aunque después diga, no, si eso era mentira, es una broma, ¿cierto?, es muy difícil quedarse con la versión correcta. O sea, uno por lo general se queda con la primera impresión de algo. Ves como la confianza también incluso, se me ocurre ahora, claro, cuando uno confía en una persona, ¿cierto?, confía ciegamente, pero basta que la persona me quebrante esa confianza, ¿cierto?, para que exista un cambio de actitud en la gente, ¿ya? La gente, por lo general, las personas, todos nosotros, ¿cierto?, nos quedamos con la primera versión y no con la segunda. Por eso les comentaba que por mucho que yo diga una mentira, por ejemplo, las personas siempre nos vamos a quedar con esa primera impresión, con esa primera imagen. Por lo tanto, reparar los daños que pueden generar las informaciones falsas es mucho más difícil en todos los casos, ¿cierto?, que educar a todas las personas para que puedan diferenciarlas por sí mismas y entregar herramientas para que puedan identificar esta noticia falsa. En la noticia que están viendo en la presentación, se trata de Julio Carvajal, quien fue acusado de un delito de violación. Estuvo en prisión preventiva durante 9 meses, esperando a la sentencia final, que en algún momento de la acusación lo declara inocente a través de una muestra de ADN que había declarado categóricamente que él no era culpable. A pesar de eso, estuvo 9 meses en prisión. En este caso nos hace pensar en la forma en que las funas, la desinformación o incluso la rabia, ¿cierto?, como les comentaba recién, esta rabia, esta emoción y esta sensación de impotencia, ¿cierto?, nublan un poco la percepción de las personas y comparten una noticia o una historia, ¿cierto?, que no siempre es real. Si se fijan, está remarcado con rojo, si es que alcanzan a leer, ¿cierto?, si es que están en algún dispositivo que les permita ver la letra un poquito chica, ¿cierto? En el segundo párrafo de esta noticia dice que la víctima
fue víctima de funas por redes sociales. O sea, esta persona la funaron en redes sociales. Imagínense que esta persona, 9 meses después que estuvo presa, dijeron que era inocente. Entonces, todo lo que pasó con su vida, con su imagen, ¿cierto? Se funó porque esta información se compartió muy rápido. Y en el segundo recuadro, que está remarcado con rojo, ¿cierto? Esta persona decía, cito textualmente: una de mis hijas no pudo estudiar en la universidad por el acoso a las redes sociales que fue víctima. O sea, con esto también quiero indicar que la funa o el acoso o compartir una noticia falsa muchas veces no le pega a una sola persona, sino que le pega a la imagen de esa persona, le pega a todo su círculo cercano, le pega a sus familiares directos, ¿cierto? Y como comentaba anteriormente, puede llegar incluso a violencia física en algunos casos. Ahora bien, ¿cómo prevenir caer en este juego de las noticias falsas, ¿cierto? Es la parte que le corresponde a nuestra presidenta de la Fundación, Paola Vera. Así que con esto doy el pase. Si es que quieren plantear alguna pregunta, por favor, plantéenlo en el chat. Pueden también activar su micrófono. Damos también, yo creo que un par de segundos si es que alguien quiere plantear algún comentario, alguna idea antes de comenzar con la parte de Paola. O si alguien planteó ya alguna pregunta en el chat. Sí, ahí Andrés, comentarte que en el chat se preguntó si se refería a todo medio de comunicación actual, tanto la prensa escrita, la televisión, como también las redes sociales en el celular. Sí, esa es una buena pregunta. A mí, de lo que me ha tocado ver o de lo que me ha tocado investigar en cuanto a noticias falsas, en alguna oportunidad se compartió un video falso en un noticiero. No sé si recuerdan, era un video falso que estaba hecho de un incendio de una entrada de una tienda. Finalmente, esa noticia se compartió en un noticiero como Chilevisión, TVN, Mega, ¿cierto? Y cuando se dieron cuenta que era una noticia falsa, o sea, que era un video falso, ellos salieron rápidamente a desmentir que habían cometido el error de publicar una noticia falsa en un noticiero oficial. Por lo tanto, yo tampoco sería como de la idea de pensar siempre que hay que confiar si es que sale en TVN o en Mega. No tengo nada, por supuesto, contra ningún medio de prensa, ni escrito, ni de televisión. Pero nuestra recomendación básica, y yo creo que lo va a reforzar Paola, es siempre desconfiar. Tratar de verificar, bueno, me estoy anticipando un poquito a las recomendaciones de Paola, pero la recomendación siempre es tratar de cuestionarse si es verdad o no. Eso es como lo primero. Si recibo algo, preguntarme primero si es falso. Si me ocasiona una emoción, probablemente sea falso. Si me da rabia, también probablemente sea falso. Si me da mucha alegría, también probablemente sea falso. Ahora, cualquier medio puede caer en este enmarañado, ¿cierto?, de noticias falsas, como les comentaba. No recuerdo quién fue el noticiero que compartió este video de un incendio falso, pero puede pasar con medios de prensa, puede pasar con medios de televisión, puede pasar sobre todo con redes sociales, ¿cierto?, con WhatsApp, que nos llegan muchos contenidos diariamente de memes, de chistes, ¿cierto?, de noticias, de las vacunas, de los bonos. Entonces toda esa información hay que siempre verificar. Y sin ir más allá, con esto le quiero dar el pase a Paola, ¿cierto? Ayer recién nos enteramos de una noticia que se difundió por WhatsApp, y justo también queríamos comentar en esta charla, respecto de si el sitio mevacuno.cl era falso o robaba datos, y se propagó muy rápidamente por WhatsApp. Me llegó información de contacto, me llegó información a la Universidad de Chile, donde yo trabajo, lo vi por redes sociales, salió el Ministerio de Salud indicando que era un sitio real, que no era ninguna estafa. Después salió el CECIR del Ministerio del Interior también indicando y reforzando la idea de que era un sitio real. Por lo tanto, hay que tener ojo, porque todos los días nos vemos enfrentados a esto. Así que no sé si no hay más consultas, con esto le doy el pase a Paola. Muchas gracias por su atención, por supuesto. Gracias, Andrés. Isabel, entonces no hay más consultas ahí en el chat. ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien, ya, súper. Entonces, vamos con dale. Justo acaban de comentar que es fácil funar detrás de un computador. El problema es gente que se incorpora a cuestionar. Sí, exactamente. Sí, las funas es toda una charla aparte que en algún momento también podemos hacer, porque la importancia que tiene para las personas que son afectadas
son terribles, son devastadoras para la vida de las personas, por lo tanto es súper complejo, y como buenos ciudadanos digitales nosotros tenemos que evitar ser partícipes de las funas. Por mucho que queramos empatizar con algo, con alguien, en Chile existe el debido proceso, y el debido proceso tenemos que respetarlo todos los chilenos. Nos gusta o no nos gusta el resultado, todos los chilenos somos y tenemos derecho a un debido proceso. Por lo tanto, las funas muchas veces hacen juicios de valor sin una debida investigación. Y claramente estoy súper de acuerdo con que nos manifestemos cuando algo nos molesta, pero cuando haya un debido proceso que compruebe que lo que me están diciendo es verdad. Antes de eso, nuestra sugerencia siempre es: no participe de ninguna funa, no apoye ninguna funa, aun cuando usted esté emocionalmente de acuerdo con eso, hasta que no haya un debido proceso que lo compruebe. Porque incluso hay acciones legales que pueden ser llevadas a cabo por las personas que se funan en contra de aquellos que se manifestaron a favor sin saber si era verdad o no, por la razón en la cual lo estaban funando. Así que ese es un tema aparte, Isabel, que en algún momento también podemos cubrir, pero que es súper relevante para la comunidad. Vamos entonces a lo que nos compete y vamos a ver entonces qué hacemos para prevenir estas noticias falsas, que tienen dos partes. Una, hay que evitar caer en las noticias falsas, y por otro lado hay que evitar divulgarlas, hay que evitar compartirlas, porque al seguir compartiéndolas seguimos haciendo daño. Ese es el pero. Entonces, vamos hoy día a entregar unos consejos respecto de qué es lo que tenemos que hacer. El primer consejo, el general, el que queremos con el que se vaya hoy día para su casa, que sabemos que están en su casa, que se quede ahí y que comparta con sus familias, es: de primera, no crea lo que le envían. Lo primero que deberíamos hacer todo es dudar respecto de la información que nos están compartiendo, independiente de quién la comparta. Si partimos todos cuestionando la información que se nos envía y haciendo después una verificación de la información, una vez que verifiquemos que la información es verdadera, ahí recién yo debería estar en condiciones de poder compartirla. El gran error que cometemos los chilenos es que recibimos algo y, sin saber ni de dónde salió, lo compartimos. Y muchas veces después que lo compartimos nos damos cuenta que no es verdad y que le podemos hacer daño a alguien, o incluso nos hicimos daño a nosotros mismos creyendo en esa información. Entonces, el primer consejo es: ante la duda, dude siempre. Siempre, cuestione todo lo que le llegue. Y después, si verifica, ahí lo cree. Pero de buenas a primeras, no crea lo que le compartan, ¿sí? Ese es el primer consejo. Entonces, nos vamos a ir justamente conversando de lo mismo: cómo identificamos nosotros cuáles son estas noticias falsas y qué tenemos que hacer para no replicarlas. El primer consejo, entonces, es: no se quede solo con lo que dice el titular. Cuando nos envían una noticia, independiente si es falsa o verdadera, generalmente esa noticia viene con un titular, que generalmente viene en letras más grandes o destacadas, y abajo viene el mensaje, el cuerpo de la noticia. Como generalmente nos pasa que nos quedamos con el titular de la noticia, sin embargo, y empezamos a compartirla sin siquiera verificar qué es lo que decía el resto de la noticia. Es súper importante que usted no se quede con el titular y que ojalá ingrese a la noticia para leer el cuerpo de la noticia, para leer lo que viene debajo del titular. Voy a poner un ejemplo súper claro al respecto. Supongamos que nos llega una noticia que dice que el gobierno va a dar un bono de 100 millones de pesos a todos los chilenos. Imagínense, ese es el titular. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo primero que reaccionamos? Fantástico, por fin el gobierno, bono para todos los chilenos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo compartimos. Y si después abrimos la noticia, yo se lo comparto a toda mi familia, imagínense cómo me pondría yo ahí a decir qué hacemos cada uno con 100 millones. Empezaría a compartir a toda mi familia, y después yo abro la noticia y me doy cuenta que en el cuerpo dice: esta fue la noticia falsa que se empezó a divulgar ayer y que lamentablemente no es verdad, porque claramente estamos en pandemia y no hay forma que el gobierno, ni ningún gobierno en el mundo, entregue 100 millones de pesos a cada uno de sus compatriotas. Entonces, claro, yo me quedé con el titular, empecé a compartirlo, hubo gente que incluso empezó a comprar cosas pensando en el bono de 100 millones y resultó ser que la noticia era falsa. Entonces, consejo número 1, no se quede con el titular, revise siempre el resto de la noticia, vea qué hay detrás del titular de cada noticia que a usted le comparte. Ese es el primer consejo. Consejo número 2, busque la fuente de la noticia. En Chile, al igual que en todo el resto de los países, hay noticiarios, hay instituciones que tienen
el poder y la credibilidad que nos dan, que nos llevan a confiar que lo que ellos comparten son noticias verdaderas. En este caso, lo que diga el gobierno de Chile, lo que diga el Ministerio de Salud en estos momentos con la pandemia, es la noticia oficial. Sin embargo, si nos llega alguna noticia que viene referida de algún medio de comunicación que usted sepa que es el medio de verificación oficial, como por ejemplo ahí puse EMOL, puede ser La Tercera, puede ser La Cuarta, Las Últimas Noticias, sabemos que los medios de comunicación tienen un filtro, que las noticias que se suben ahí son verificadas por los periodistas o por los editores de las noticias y están pensadas para ayudar a la comunidad a informarse. Por lo tanto, cuando a mí me llegue una noticia, la idea es, abre esa noticia y vea dónde está publicada. ¿Lo publicó el gobierno de Chile? Entonces debe ser verdad. ¿Lo publicó el Ministerio de Salud? Entonces debe ser verdad. ¿Lo publicó un medio de noticias que no conozco o que me lleva a la duda o que es nuevo o muy nuevo? Dude. Vamos a traer, hoy día trajimos unos ejemplos para darles a mostrar que efectivamente hay muchos medios de noticias porque a diferencia de hace unos 15 años, armar un sitio de noticias era muy complejo, teníamos que tener recursos, personas trabajando, en cambio ahora cualquier persona con una cuenta en Instagram, un adolescente con una cuenta en Instagram puede crear un sitio de noticias falsos, con la calidad gráfica de un sitio de noticias verdadero. Por eso es tan complejo que sepamos reconocer cuando un sitio de noticias es verdadero o falso. Mientras no tengamos ese training, ese entrenamiento para poder reconocer, nuestra sugerencia es quédese solo con lo que aparece en los medios oficiales. Quédese solo con lo que aparece en los medios que usted ya conoce. Y de esa forma podría ir verificando si es que la noticia que le llegó es verdadera o es falsa. ¿Sí? Ese es entonces nuestro segundo consejo. ¿En qué parte aparece esta noticia? ¿Qué medio periodístico la cubre? Tercer consejo, y este es el más importante al momento de poder verificar usted como persona natural si la noticia que le llegó es verdadera o es falsa. Nosotros sabemos que es complejo para muchas personas entender cómo ingresar a Internet o entender cómo buscar una noticia. Google es una plataforma que la gran mayoría de los que usamos Internet conocemos. Aquí yo puse una fotografía de cómo se muestra Google. Recuerden que Google va cambiando todos los días el monito, digamos, con el que se presenta, pero siempre aparece esta línea que está aquí, que es donde dice buscar en Google o escribir URL. Nuestro consejo es que cuando usted reciba una noticia, volvamos al bono de los 100 millones de pesos, a mí me llegó entonces esta maravillosa noticia de los 100 millones de pesos, y yo como dudo, voy a ir a Google y voy a escribir 100 millones de pesos, bono para chilenos, y voy a apretar Enter. Si cuando yo escribo la noticia, aprieto Enter, y resulta que la noticia no me aparece en el buscador de Google, o sea, no está ni Televisión Nacional, ni Chilevisión, ni el Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias, es una noticia que no aparece, yo dudo, digo, no, esto tiene que ser mentira porque no aparece, no hay ningún medio oficial que lo cubra. Entonces, nuestro consejo, yo sé que uno se demora más, pero ante cualquier duda, usted métase a Google y busque la noticia. Si la noticia aparece solo una vez, que es la vez donde cuando me la compartieron a mí es la misma noticia, lo más probable es que sea falso. Por el contrario, si la noticia, ojalá soñemos, supongamos que metemos este bono de 100 millones y me aparece efectivamente como primer resultado el gobierno de Chile dice el gobierno ha decidido un bono de 100 millones para todos los chilenos y ahí debajo del gobierno sale Las Últimas Noticias, el Mercurio, Chilevisión, TVR, etcétera, etcétera, y se repite, ahí yo digo, genial, nos va a llegar entonces el bono. Pero de lo contrario, dudemos ante eso porque lo más probable es que no sea verdad, ¿sí? Entonces, nuestro tercer consejo, aunque nos demoremos, busquemos la noticia en Google y veamos los resultados y en base a eso decidamos si efectivamente estamos bien o mal con respecto de la información que nos llegó, ¿sí? Sigamos entonces. Consejo número 4. ¿Se puede verificar el medio en el cual yo recibí esta noticia? Esta noticia aparece efectivamente en TVN. Cuando yo abro el link, es una noticia que apareció en TVN, en Chilevisión, en la CNN,
qué sé yo, en cualquier medio periodístico que yo conozca y que se supone los chilenos confiamos, esa es otra razón entonces para que nosotros comprobemos si la noticia que nos llegó es verdadera o es falsa. Si la noticia es falsa, no va a estar cubierto por los medios oficiales, pero cuidado con eso, porque muchas veces una noticia falsa es tan falsa y se ha comunicado tantas veces que los medios de comunicación cubren la noticia falsa, y hay una noticia que dice, muchos chilenos lamentablemente ayer cayeron en el bono de 100 millones, que lamentablemente no es verdad, pero bueno, estamos justamente comentándole que usted no cree en eso porque resulta ser que no es verdad y lamentablemente muchos chilenos caímos y empezamos a gastar la plata, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante que pongamos atención a las noticias y a los medios de comunicación que aparecen asociados a esas noticias. Número 5, consejo número 5. ¿Qué periodista se hace cargo de la noticia que me compartieron? En Chile nosotros tenemos obviamente historia de periodistas profesionales asociados al área de las comunicaciones que tienen ya algún tiempo en televisión, en la prensa escrita, en la radio incluso, ¿cierto? Nosotros, todas las personas confiamos en los noticiarios de ciertas radios, y entonces un buen consejo para reconocer una noticia verdadera o falsa es asociarla a algún periodista. ¿Quién escribió la noticia que me mandaron? ¿La escribió un periodista de Televisión Nacional? ¿La escribió un periodista de La Tercera? ¿La escribió, o el audio que me llegó es de un periodista de la radio Bio Bio, por ejemplo? Tenemos que nosotros ser capaces de buscar la información, leer la información completa, y en base a quién se hizo cargo de esa información, nosotros decidir si efectivamente la noticia es falsa o es verdadera. Cuando una noticia es verdadera, hay un periodista debajo, tiene un nombre y apellido escrito por, y sale quien lo escribe. Una noticia falsa generalmente, la mayoría de las veces, no lleva ningún emisor, no lleva nadie que se hace cargo de quién hizo la noticia. Entonces el consejo es, cuando usted recibe una noticia, la abre, y si no hay nadie que diga al final de quién es la noticia, dude, lo más probable es que esa noticia es falsa. Una noticia verdadera hoy día en Chile está siempre firmada por un periodista de algún medio local o algún medio nacional que tiene cierto prestigio periodístico, ¿sí? Eso es importante. Sigamos entonces. ¿Qué pasa cuando, y esto pasa muy a menudo, recibimos una noticia por WhatsApp y esta noticia es un audio que está pasando mucho ahora en pandemia y que lo único que hace es crear pánico entre la población, crear más preocupación, siendo que ya estamos bastante preocupados, y suele suceder. Se han corrido en WhatsApp muchos audios de gente asociada al área de la salud, que por supuesto están muy preocupados con lo que está sucediendo. Sin embargo, nuestro consejo es, ante la duda, usted por favor compruebe la información. Si por ejemplo aparece un médico de la clínica Las Lilas, estoy inventando, Juan Pérez, médico general de la clínica Las Lilas, señala que, qué sé yo, se acabaron las camas críticas en Chile y en estos momentos lamentablemente los cadáveres están siendo depositados en la cafetería de la clínica, estoy inventando. Claro, por supuesto, eso va a llevar a la población a que entremos en pánico, porque significa que estamos más mal de lo que dicen que estamos, y nosotros vamos a empezar a compartir esta información para que la gente ojalá se preocupe y tome las medidas necesarias. Sin embargo, usted, antes de repartir la información, antes de reenviar este audio, mi consejo es, el consejo de nosotros hoy día es, compruebe la información. Y ustedes me van a decir, pero Paola, ¿cómo compruebo si no tengo? Es un audio. Bueno, la persona en el audio dijo que se llamaba Juan Pérez y que trabajaba en la clínica Las Lilas. Entonces yo ingreso a Google de nuevo y escribo Juan Pérez, director Clínica Las Lilas. Si yo hago clic y efectivamente Juan Pérez trabaja en la clínica Las Lilas, va a aparecer en el buscador de Google. Me va a salir que ese nombre pertenece a esa institución. Y aún así, no tengo cómo comprobar si la persona del audio es o no es efectivamente Juan Pérez. No tengo cómo saberlo, aunque lo diga el audio, porque puede que no sea él. Hemos tenido casos también de profesionales del área de la salud que después han salido a desmentir y han dicho, lamentablemente ese audio no lo hice yo, dice que soy yo, pero no soy yo. Entonces nuestro consejo es, ante la duda de cualquier archivo de audio que se comparta por WhatsApp, por favor, partan por no creerlo, hasta que comprueben que la información es verdadera. Lo otro importante, y lo tenemos ahí en la pantalla en estos momentos, es que WhatsApp, justamente para evitar
este fenómeno de compartir noticias falsas tiene un mensaje, tal como está ahí en rojo, que dice reenviado muchas veces. Cuando usted le hayan enviado un mensaje por WhatsApp que tenga este mensaje arriba que diga reenviado muchas veces, dude de la veracidad de la información, porque significa que es un audio que fue reenviado muchas veces a muchas personas. No olvidemos lo que dijo Andrés, que justamente el propósito de una noticia falsa es crear pánico, es crear en usted un tipo de emoción positiva o negativa, muchas veces negativa, con la idea que usted continúe propagando la información. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si recibe un archivo de audio que diga arriba, reenviado muchas veces, por favor no lo vuelva a compartir hasta que no compruebe la veracidad de la información que le están enviando, ¿sí? Eso es importante. Además de eso, WhatsApp, para poder evitar este tipo de mala información, tiene un límite. Uno no puede reenviar un audio más de 5 veces a 5 personas distintas. Cuando lo intenta reenviar a otra persona, a la número 6, WhatsApp a uno le manda un mensaje y le dice, usted está tratando de reenviar este archivo de audio demasiadas veces, dándole a entender al usuario que está cometiendo un error al reenviar un audio que a lo mejor puede ser una noticia falsa, ¿sí? Eso es importante. Entonces, de nuevo el consejo, no confiemos en todo lo que nos llegue. Llegamos al consejo número 7. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo reconocemos de buenas a primeras? Porque a esta altura me podrían decir, Paola, pero me has dado 6 consejos y me voy a demorar un montón en reconocer o en buscar yo si la noticia es verdadera o es falsa. Esto es clave. Cuando una noticia falsa nos llega, lo más probable es que nos haga sentir una emoción extrema. Volvamos al bono de los 100 millones de pesos. Si me llega un mensaje que dice que el gobierno va a dar indiscriminadamente 100 millones de pesos a todos los chilenos, ¿qué es lo que me hace sentir? ¿Me voy a quedar como si nada? No. Lo más probable es que me voy a poner muy contenta, me voy a poner eufórica, porque por fin vamos a poder tener mucho dinero todos los chilenos. ¿Y qué es lo primero que voy a hacer? Voy a reaccionar ante esa información, voy a reaccionar eufóricamente, me voy a poner muy contenta y posterior a eso lo voy a empezar a compartir con mis familiares y con mis amigos porque quiero que el resto también se sienta igual de eufórico o contento como estoy yo. Pero así como puede ser una noticia que me pone eufórica, también puede ser una noticia que me enoje. Entonces, el primer consejo para reconocer una noticia falsa es cómo me hace reaccionar, qué me hace sentir. ¿Me hace sentir una emoción extrema? Entonces lo más probable es que sea una noticia que está pensada, hecha y definida para que reaccione de una cierta forma, ¿sí? Eso es lo más importante. Por eso, si llega una noticia que la hace sentir bien o mal, pero en forma extrema, lo más probable es que esa sea de por sí una noticia falsa, ¿sí? Así que ahí tenemos entonces otro consejo. Vamos ahora con algunos ejemplos de noticias falsas en Chile, de las más comunes dentro de las que comentamos con Andrés, pero probablemente después cuando lleguemos a darles la palabra para ver qué es lo que les ha sucedido, cuál es la experiencia de ustedes, puede que vayan saliendo más. Miren los 2 ejemplos que puse ahora en pantalla. Si se dan cuenta, estas son 2 noticias que desde el punto de vista de la gráfica, miren cómo se ven, se ve como una noticia real. Hace unos 10 años, qué sé yo, incluso menos, cualquiera que tuviera una expertise en comunicación tendría que haber sido alguien, por ejemplo, alguien con expertise en gráfica, un diseñador gráfico para poder haber hecho una noticia como esta. Ahora es tan fácil hacerlo, hay tantas herramientas que una persona que no es del área gráfica perfectamente puede armar algo como lo que estamos viendo ahora en pantalla y que nos lleva a dudar de si efectivamente es una noticia verdadera o falsa. Si analizamos lo que está en pantalla ahora a mano izquierda y vemos el logo que está arriba, yo voy a tratar de buscar mi cursor aquí, dense cuenta que el logo que está arriba es una combinación de los logos de Chilevisión Noticias y de Mega Noticias. Ahí alguien combinó los 2 logos. Y si uno lo mira a la rápida, uno dice, ah, esto es Chilevisión o es Mega Noticias. Y sin saber, si vemos el nombre, sin embargo, nos damos cuenta que esto es, se me cayó el audífono, aguánteme, esto es CHTV Nega. Claramente es un nombre inventado. Alguien se le ocurrió y le puso un nombre a esto y le puso CH, que es como Chilevisión, la T que puede ser de televisión y Nega que se parece a Mega. Más encima, aquí abajo dice meganoticias.cl. Entonces cualquiera que lo vea a la rápida dice, ah, bueno, esto es verdad.
Si vemos la noticia, dice sábado 3 de abril, que pasó ahora hace poco, a las 23:59 debe adelantarse una hora. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros los chilenos? ¿Adelantamos o atrasamos? Todos hicimos ¿qué? Lo contrario, atrasamos el reloj. Pero si yo le mando esto a alguien y esta persona no verifica la información, se va a quedar con esto y va a hacer todo lo contrario que lo que hicimos el resto de los chilenos. ¿Qué debería hacer yo entonces como usuario si me llega una noticia como esta? Me meto, obviamente, agarro esto y Protege tu Huella me dijo que busque en Google. Y yo aprieto en Google y voy y digo, sábado 3 de abril, ¿se adelanta o se atrasa la hora? Aprieto Enter y me van a salir todas las fuentes de información que dicen que el sábado 3 de abril habría que atrasar el reloj y no adelantarlo. Y con eso yo habría sabido que esta noticia es falsa y no la habría compartido. Lo importante es que se queden con la idea de que cuando les llegue la noticia, uno, duden de la noticia y dos, no la compartan hasta que no comprueben que la noticia es verdadera. Eso por un lado. La segunda imagen de la derecha, que es de esta misma fuente, sale, manifestantes reemplazan la estatua de Baquedano por una de Chayanne. Yo puedo ser muy fanática de Chayanne, me encantaría que pusieran a Chayanne, pero sabemos que es improbable, es muy raro que algo así sucediera. Más encima, fíjense en el tipo de letra, dice último minuto, que es el mismo tipo de letra que ocupa Mega Noticias, Chilevisión, Televisión Nacional, cuando pasa algo de último minuto. Si yo veo esta noticia y no busco qué hay detrás y me doy cuenta que es mentira, lo más probable es que yo la comparta pensando que es verdad, sabiendo que, obviamente, por más que me guste Chayanne, no me van a poner a Chayanne en la Plaza Baquedano, ¿sí? Entonces, mi ejemplo es justamente para mostrarles que hoy día hay que dudar y hay que fijarse muy bien en todos los detalles de las noticias que se nos comparten y, de nuevo, lo primero, ante todo, dudar, siempre dudar. Como les comentaba anteriormente, una noticia falsa siempre es muy llamativa, busca que nosotros caigamos en la noticia. Este ejemplo que puse ahora dice, madre soltera, mano izquierda, dice, madre soltera gana, qué sé yo, $7.400, que sacamos la cuenta, eran como 6 millones de pesos, respondiendo encuestas desde su casa. Y sale ahí todo un texto que dice lo maravilloso que fue la experiencia para esta persona, y por lo tanto uno lo ve, y lo primero que dice, maravilloso, voy a ganar 6 millones de pesos desde mi casa, me voy a inscribir. Y por supuesto hago clic y empiezo a llenar estos formularios donde lo que hacen es pedirle información a las personas para después estafarlas de alguna forma. Pero ¿de dónde parte? Parte desde el momento que yo creo en esta noticia y que digo, es maravilloso, voy a ganar 6 millones de pesos. La noticia que está a la derecha es el mismo tipo de noticia, está redactado de una forma distinta, pero las fotografías que aparecen son las que aparecen en Google. El que inventó esto agarró una foto de una mamá con una hija y la copió y la pegó en esta noticia para hacerle creer al resto que era verdad, pero no es verdad. De hecho, ahí sale en azul, en la noticia que está a mano derecha, dice, complete un sencillo formulario, y yo hice clic para mostrarles a dónde me llevaba ese sencillo formulario. Si yo hago clic ahí, me aparece esta página que ya de entrada, para empezar, me hace dudar de la buena procedencia de la página. Miren, es una página de un color que tiene un video con unos dólares o con unos vouchers o algo que claramente no son de Chile, que tiene ahí una bandera chilena a la izquierda y que más encima la URL o el nombre de la página, que no lo alcanzo a ver, Andrés, ¿cómo era? Dice algo así como, gano desde mi casa, ¿cómo es? No alcanzo a ver porque tengo la pantalla abierta. ¿La URL qué dice? Dice, gana dinero con encuestas.com. Claro, gana dinero con encuestas.com. Entonces, es muy raro. ¿Se puede ganar dinero? Probablemente sí, pero esta cantidad de dinero es muy irreal. Entonces, el consejo es, no caigan en este tipo de información que ofrecen demasiadas maravillas porque es de procedencia falso y lo que buscan es obtener información de las personas para después poder estafarlas de alguna forma, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos acá es del falso contexto. Esto apareció obviamente en un comentario probablemente en Facebook por las características que tiene. Las personas que los emitieron, obviamente nosotros las borramos para que no les afecte a estas personas, pero me refiero al contexto. Mire lo que dice. Hay de fondo, ¿cierto?, un incendio y dice, confirmado, todos los incendios forestales son un atentado terrorista por parte de los mapuches. Vamos a leer hasta ahí, ¿sí?
Y abajo, y dice un montón de otras cosas más, y abajo alguien le pregunta la pregunta del millón y le dice, ¿fuente? Fuente se refiere a ¿de dónde sacaste esta información? ¿Dónde apareció esta información? Y la misma mujer que hizo este comentario puso abajo, eso me llegó por WhatsApp, no sé si es verdad. Aquí vamos entonces. En Chile, volvemos a repetir, existe el debido proceso. Todos los chilenos tenemos el derecho a un debido proceso, mapuches o no mapuches. Por lo tanto, hasta la fecha, aún seguimos sin saber quiénes son los responsables de los incendios que se han cometido en la zona. Y cuando esa información, cuando ese debido proceso llegue a un final, ahí recién el chileno promedio debería poder manifestarse a favor o en contra. Pero antes de eso, lo único que tenemos son mala información. ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que busca esta persona al decir esto? Decir confirmado. Que obviamente se creen anticuerpos ante cierto grupo de personas, en este caso los mapuches, y la población en general empieza a juntar odio, mala onda y empieza a difundir esta noticia sin que se haya terminado un debido proceso que diga si son o no son culpables. Más encima la mujer al final dice, no sé si es verdad, a mí me llegó por WhatsApp. Pero si no sabe si es verdad, no puede escribir entonces confirmado. No hay nada confirmado todavía. ¿Se entiende? Más allá de la noticia es no comparte información falsa hasta no comprobar que es verdadera y no falsa. Si no, obviamente usted está contribuyendo a que haya una desinformación en la población y nos hacemos un daño todos juntos. La próxima diapo que tengo ahí hace referencia a un conjunto de noticias falsas que se unificaron como las más creídas por los chilenos durante el año 2020. Aún no existen las del 2021 porque estamos comenzando todavía. Entonces lo puse como ejemplo respecto de qué es lo que creemos los chilenos, cuáles son las noticias que nos llegan y que de buenas a primeras creemos. Miren, hay cosas como por ejemplo que las redes 5G de telefonía móvil propagan el virus, el COVID, qué sé yo, que las gárgaras de agua con sal previenen la infección del coronavirus, también estuvo dando vuelta durante un rato, que en el hospital de Santiago, en el San José, tuvieron cadáveres en los pasillos durante el colapso del sistema, que también fue una noticia falsa. Que más abajo dice que la vitamina C ayuda a prevenir el contagio del virus. Muchas cosas que están relacionadas al virus fueron noticias falsas durante el 2020. Una de las cosas que tenemos que aprender es a creer solo en los medios oficiales. Métase al MinSal, métase a lo que dice el ministerio, métase a la página de la Organización Mundial de la Salud. Ellos son los que tienen la información real respecto de lo que está pasando. Cualquier otra noticia que le llegue al respecto por cualquier medio de información que no sea oficial debería ser una noticia falsa y usted tiene que partir por no creerla, pero más importante que no creerla, partir por no difundirla. No ayude a difundir las noticias que son falsas porque eso puede llevar a problemas emocionales incluso de aquellas personas que las están recibiendo, ¿sí? Eso es importante. Incluso este gráfico aquí muestra en la primera columna el porcentaje que escuchó la noticia, o sea, que le llegó y que la escuchó. En la segunda columna el porcentaje de personas que la escuchó y la compartió, porque muchas veces nosotros nos llega algo, lo escuchamos pero no lo compartimos, pero hay personas que la escuchan y la comparten, y la tercera columna que muestra el porcentaje de personas que lo escuchó, lo compartió, pero además de eso lo creyó, que eso es lo más importante, no creer en las noticias que nos van compartiendo. Y así llegamos al final. Fue cortito, con la esperanza de darles un ratito entonces para poder escuchar sus opiniones, sus consultas. Así que ahora sí, Isabel, contamos contigo para que nos ayudes con lo que ha aparecido en el chat, porque no hemos estado atentos con Andrés. Súper. Que ahora sí le voy a pedir que habilite el micrófono. Súper. Ahí, Paola, te pido si puedes dejar de compartir pantalla para que podamos vernos todos, sí. Porque por el chat no han habido consultas, entonces vamos a ver si es que puede levantar la mano quien tenga consultas, dudas, y ahí yo le voy a dar la solicitud para reactivar el micrófono, así que ahí les pedimos, ahí la señora María Eugenia, le estoy solicitando reactivar el audio, ahí le va a aparecer en la pantalla. Buenos días, María Eugenia. A ver, todavía no le escuchamos. A ver, ahí, solicitar para reactivar el audio. Ahí en la pantalla, ahí. Ya. Yo más que nada de dar una opinión, los voy a felicitar.
lo que está haciendo Senama, porque está educando a la gente. ¿Ah? Bueno, todo ha sido muy importante. Uno tiene que estar informada, como ustedes dicen, uno tiene que ir a la fuente y no puede creer cualquier cosa. A mí me ha tocado con muchos adultos mayores que me llaman y me dicen, está pasando tal cosa, o están anunciando terremotos, o están anunciando hambruna, o los supermercados ya están vacíos, hay que aprovisionarse, ya. Entonces, como ustedes dicen, sencillamente resumiendo, aquí hay que ir a la fuente y seguir educando. Ojalá que ustedes sigan con estos programas porque lo que falta en Chile, yo soy profesora jubilada, me doy cuenta, lo que falta en Chile es educación. Entonces, porque si todos los chilenos tuviéramos educación, no estaríamos haciendo esto, ¿no es cierto? Y estaríamos tomando con tranquilidad la pandemia y esperando a recibir las noticias oficiales. A mí me toca transmitir las noticias sobre el COVID que da la Seremía de Gobierno aquí de la Cuarta Región. Siempre lo estoy haciendo y también le estoy informando sobre todas estas cosas. Y una vez más agradecerle. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. La verdad es que es una gran labor que está haciendo la Paola con Andrés. Ahí también Sí. están desde su fundación también trabajan con niños también, adultos y personas mayores también. O sea, están abordando todos. Alejandro, ahí don Alejandro, le solicité para reactivar el audio, ahí lo vi con la mano levantada. Ahí está. Ahí sí. Buenos días, mi nombre es Alejandro de Iquique. Yo pertenezco al Club Adulto Mayor Ganas de Vivir. Tenemos hartas ganas de vivir. Mi pregunta es la siguiente. Yo, bueno, primero que nada, felicito por todo lo que han estado hablando, porque es interesante y es un problema grave que nosotros estamos pasando, sobre todo los adultos mayores. Porque hemos tenido bastantes estafas, sobre todo con los llamados telefónicos, que es lo que más estafas hemos tenido. O nos sacan plata del Banco Estado, todo ese cuento. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿hay alguna forma que en el celular hay alguna aplicación como para decir esto es estafa cuando un llamado telefónico o algo así? Esa es mi pregunta. Andrés. Sí, justamente iba a tomar la pregunta, estaba activando el micrófono. Bueno, a todas las personas que trabajamos en informática y en tecnología nos encantaría que existieran aplicaciones que pudieran detectar algún tipo de estafa, algún tipo de bulo, ¿cierto? Pero lamentablemente no hay. Lo que sí les puedo contar es que al menos a mí con la compañía de teléfonos, cuando me llama un número, me aparece un mensaje arriba que dice posible spam, sobre todo cuando es un número desconocido. Me dice posible spam. Por lo tanto, si yo miro y veo que dice posible spam, casi con el 99% de seguridad, es porque me están llamando para ofrecerme algún servicio, principalmente para cambios de compañía de teléfono, etc. Pero aplicaciones es difícil. Hay algunas aplicaciones que previenen, sí, algunas infecciones con malware, con virus, ¿cierto? Con estas aplicaciones maliciosas que se instalan en el teléfono. Algunos antivirus recomendados. Yo uso en mi teléfono particularmente un antivirus que se llama Kaspersky, que también tiene versiones para el PC y para el notebook. La licencia, por si les interesa, cuesta 6.000 pesos al año, que tampoco es tanta plata, versus la protección que entrega el antivirus al teléfono, ¿sí? Pero claro, se pueden entrar muchas aplicaciones, pero básicamente algo que me solucione toda la vida, yo creo que siempre pasa en mayor grado, ¿cierto? Por lo que comentaba Paola, de cuestionarse si las noticias son falsas, de no contestar todos los números telefónicos que me llaman, o incluso identificar si es que hay estos cuentos del tío también, estas estafas que hacen por teléfono, que muchas veces tratan de engañar a los adultos mayores. A mí me ha pasado con mi mamá, con tías que son adultas mayores, que les llaman y les dicen, hola tía, hola
prima, y entonces uno empieza a pensar así, pensando como mi mamá me decía, pues yo, alguien que me diga tía, sí, el Luis, sí, tía, soy su sobrino Luis, ¿cómo está? Entonces de ahí las personas que intentan hacer este tipo de estafas, que no necesariamente tienen relación con este tema, ¿cierto?, de las noticias falsas, pero sí tienen mucha relación directa con la ciberestafa y con los engaños que se hacen a través de teléfono, a través de sitios web, etc. Entonces ahí empiezan a dar y empiezan a socavar información. Por lo tanto, una recomendación importante es que ustedes nunca entreguen información. Si alguien los llama y le dice, hola tío, ya, pero ¿quién es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi sobrino, ¿cuánto? Luis, ya, Luis, ¿cuánto? ¿Dónde vives? Entonces empezar uno a sacar la información al resto. Y si la persona trata como de esquivar eso y obtener información, ya es raro, y cortarle. Y si es efectivamente mi primo, o mi sobrino, mi tío, quien sea, ¿cierto?, me volverá a llamar de nuevo. Sí. No sé si Paola quiere agregar algo. Sí, hay una aplicación que se llama Truecaller, que lo voy a poner ahí en el chat porque la verdad es que como está en inglés no es fácil buscarlo. No es la solución. No es la solución respecto de poder ver quién me está llamando, pero Truecaller sí tiene una base de datos de las empresas que a uno lo llaman. Entonces, cuando uno lo instala en el celular y a uno lo llaman, por ejemplo, de una tienda de Almacenes París, va a salir el número, que no lo conozco, pero arriba me va a decir posiblemente Almacenes París, posiblemente Banco BCI, posiblemente, qué sé yo, Santander. Entonces uno ya tiene al menos un antecedente, y si no es un número que esté en esta aplicación como base de datos, va a salir arriba número desconocido, que significa que no está asociado a ninguna empresa. Entonces, tal como decía Andrés ahí, el consejo para no caer en este tipo de estafas es, una, si no conoce el número, no lo conteste. Eso para empezar, es el mejor consejo. Pero a pesar de eso, si ustedes responden y tal como dice Andrés, le dicen, hola tío, soy no sé cuánto, usted le dice, no tengo ningún sobrino tal con tal nombre, corte de nuevo. Si es su sobrino y porque a usted se le olvidó el nombre, el sobrino va a volver a llamar. Va a decir, pero tío, ¿cómo no se acuerda de mí si estuvimos juntos la semana pasada? Sí, Jorge, ahora sí. Entonces, consejo 1, no responda si no conoce el número. Consejo 2, si la persona que dice que es, usted duda, córtele, va a volver a llamar para intentar mantener una conversación. Tal como decía Andrés, transfórmense ustedes en los estafadores de los estafadores. Esa es la gran herramienta. Cuando usted lo llaman y le digan, hola tío, ¿cómo está? Habla el sobrino Jorge. Usted le dice, hola Jorgito, ¿cómo está su mamá? ¿Cómo está la Juanita? Y usted sabe que la mamá de Jorge no se llama Juanita, se llama María. Usted le cambia el nombre. Y como Jorge le está haciendo una estafa, va a decir, ahí está mi mamá, pues bien está la señora. ¿Y cómo está? ¿Y quién es su primo, el Mario? Y no tiene primo. Entonces usted le empieza a inventar la familia. Si esta persona le sigue el juego, claramente le está mintiendo. No sean ustedes quienes entreguen la información. Sean ustedes quienes entreguen la información respecto de una familia falsa. Y de esa forma es una opción para poder reconocer cuando los están tratando de estafar o embaucar. Pero tal como decía Andrés, si usted en la conversación se empieza a poner nervioso, córtele nomás, corte. Y si es efectivamente un familiar preocupado de algo o que necesite ayuda suya, lo va a volver a llamar, ¿sí? Y lo otro es hable con su familia y dígale, yo si me llama alguien que le pasó algo, no le voy a pasar plata a nadie, no voy a salir a hacerle un favor a nadie porque hay mucha estafa y yo no quiero caer. Y que su familia esté enterada que efectivamente eso va a ser así. Eso puedo decir respecto de ese Truecaller, ¿qué podría ser? Súper, muchas gracias Paola. Muchas gracias, Andrés. Vamos a darle la solicitud de micrófono a la señora Alicia. Ahí le estoy reactivando el audio. Buenos días, muchas gracias por esta instancia. La verdad es que a los adultos mayores les hace falta conocer todas estas artimañas que usan los estafadores. A mí también me pasó que me llamaron hace un tiempo atrás el teléfono fijo, que uno de mis hijos había tenido un accidente, o sea, había atropellado en Viña a una mujer embarazada y que tenían que llevarla al hospital y necesitaban dinero. Entonces dejé a mi marido en el teléfono mientras hablaba con el fulano y yo llamé a uno de mis hijos a su celular, me fui a otra habitación, por supuesto, y todo bien, perfecto, ningún problema.
Me devuelvo y le digo al tipo, ¿sabe? Le digo yo, para confirmar voy a llamar a mi mayor de la 8ª comisaría para saber más datos. Y el tipo me cortó inmediatamente. También nos llamaron, bueno, ahí me llamaron también el famoso sobrinito, que la tía, que yo era la tía, su tía favorita, que era mi sobrino regalón. Yo tengo sobrinos, pero la verdad es que nos comunicamos muy poco. Y también resultó ser una estafa. Y lo que dice, y también me llamaron de la Tesorería General de la República. Me dieron mi nombre completo, me dijo, habla con la persona tanto, qué sé yo, su número de RUT es tanto, pero me falta que usted me dé el código verificador, es que sale después de la rayita, Sí. para verificar, perdón la redundancia, que es usted con la que estoy hablando, que corresponde. Entonces, porque hay una deuda con la tesorería. Menos mal que reaccioné a tiempo, no le di el número, le dije, mire, ¿sabe qué? Yo no tengo ninguna deuda con la tesorería, está todo claro. Y corté. Y también me llamó la atención lo que dijo don Andrés. Hace como dos días atrás más o menos me llegó ese mismo mensaje que dice que hay que sacar un certificado por vía internet, me vacuno, sí, .cl. Bueno, yo entré con los datos que dieron ahí y aparece justamente el formulario, pero no lo hice. Me retuve. ¿Por qué? Porque me entró la duda, porque cuando me llegó ese mensaje, arriba no tenía el logo del Ministerio de Salud. Entonces decía solamente información importante o importante información, algo así. Y ahí después hablaba de todo el tema. Así que ahora, gracias a que don Andrés me aclaró que sí, es verdadero, lo voy a poder reenviar tranquila. Sí, muchas gracias, Alicia, por el comentario. Solamente reforzar un poco lo que decías tú recién, claro, uno siempre tiene que desconfiar la primera reacción siempre es desconfiar. Ahora, eso no quiere decir que vamos a creer que todo es mentira, así tampoco se trata de eso. ¿Sí? Se trata primero de desconfiar, preguntar bien, ver bien qué cosa pasa. Yo me he encontrado con historias en clase, porque yo no sé si ustedes saben que yo hago clases en la universidad, en los diplomados, y muchos alumnos me han dicho, profe, ¿sabe qué? Me llamaron del banco tanto que tengo que cambiar la clave. Pero es raro porque yo no tengo cuenta en ese banco. Entonces, uno tiene que empezar como a hilar cosas y darse cuenta de que si me están llamando para algo, porque yo hice una acción, por ejemplo, como Alicia, que la llamaron de la Tesorería General, ¿cierto? Cobrándole algo. Y también tienen que tener en consideración que nuestro nombre y nuestro root están ya en Internet. Son datos que se filtraron en algún momento, son datos que ya las personas tienen acceso a esa información. Entonces, tampoco creer siempre, si me llaman y a mí me dicen, Andrés Piñelli lo estamos llamando de la tesorería. Es muy probable que no sea de la tesorería. Ahora, yo tendría que confirmar y si efectivamente me llaman de la tesorería, perfecto, no hay ningún problema. Pero siempre la primera acción en el cerebro debe ser dudar y después, ok, si confirmo, perfecto, no hay ningún problema. Sí, yo quiero reforzar eso. Es importante que tengamos en consideración que nuestros nombres completos, nuestros roots, la dirección, su número de teléfono, es una información que está disponible en Internet. Por lo tanto, si alguien la llama, no significa que sea de una entidad en particular porque están comprobando sus datos o algo. Esa información la tiene cualquiera que sepa un poquito cómo buscar información en Internet. Por lo tanto, desconfíen de cualquier persona que la llama diciendo, ¿es usted la señora tanto, tanto, Ruth, tanto, tanto, tanto? Y uno que dice, tiene mi Ruth, entonces debe ser de Falabella, por ejemplo. No, no tiene por qué ser. Esa información está disponible en Internet. No crean cuando los llaman con esa información, yo prefiero que usted le corte y le diga, señorita, muchas gracias, yo sé que tengo una deuda con la tesorería, así es que yo voy a llamar mañana y yo veo cómo lo soluciono. No le den la opción a la persona que los está llamando.
sean ustedes quien tome el caso y usted llame a la tesorería o a Falabella o donde sea y usted parta con el proceso. Porque si no, caemos en las estafas, porque el típico que es la persona en el teléfono nos dice, mire, si usted deposita tanto hoy día, la deuda le baja, le bajamos los intereses y uno tiende a creer. No crean ese tipo de información, como dice Andrés, dude mejor, corte y llame usted a la entidad para comprobar si efectivamente está en deuda o qué puede hacer. Súper. Muchas gracias. Ahí la señora Norma está con la mano levantada hace un rato, así que ahí le estoy solicitando para reactivar el audio. Sí, Elsa también estaba levantando las manos hace un rato. Margarita también. Sí. Ya, parece que ya, sí,